Muy buenos días mis hermanos, el Señor les siga bendiciendo y sosteniendo. Hoy llegamos a nuestra clase número 14 de este estudio de Estudia tu Biblia, pero también vamos a estar observando el cierre, la finalización del género de la narrativa del Antiguo Testamento. Así que vamos a estar viendo el día de hoy precisamente este aspecto tan particular o este tipo de texto tan particular de la Escritura. Así que vamos a llegar a la conclusión y lo que vamos a hacer es tratar de aplicar todo lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Pero antes, como siempre, comenzamos cada uno de nuestros estudios, vamos a ir a la parte previa de nuestra clase, es decir, la tarea que dejamos del día anterior. Y la tarea fue esta. Debimos haber leído Josué capítulo 7, leer todo el libro de todo el capítulo de Josué, el capítulo 7, y la pregunta a responder es ¿cuál es el conflicto o punto culminante en este pasaje? Es decir, ¿dónde está el conflicto y dónde está el momento climático? ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué tiene que suceder para evitar precisamente que no pase una cierta situación o que tiene que ocurrir allí, que estaba en juego? Así que usted debe haber respondido a eso y la idea es que usted venga y lo escriba allí. Así que tómate un minuto para eso, tomémonos un minuto y mientras lo estaremos pues allí respondiendo, ¿ok? Ok, muy bien. Hemos llegado entonces a responder esto y lo que vamos a ver entonces, todavía no vamos a ver el detalle de esta respuesta, sino más adelante cuando le apliquemos el método Costa al capítulo como tal y usted mirará y comparará con lo que usted estuvo realizando, con la tarea que estuviste haciendo, comparará a saber qué tal ves el asunto, ¿ok? Quisiera tener esta idea de gancho y es la manzana podrida, que tiene que ver mucho con nuestro texto del día de hoy. La manzana podrida. Todos sabemos que hay un dicho que dice que la manzana, o bueno, una papa podrida o cualquier alimento podrido, pues va a dañar toda la cesta, va a dañar todo el saco, va a dañar todo el contenido, con uno solo. Entonces, una manzana podrida puede pudrir el resto del costal de manzanas, o una papa podrida la va a dañar, o si usted preparara una tortilla de huevo de 12 huevos y uno solo estuviera podrido, evidentemente ese solo huevo podrido dañaría todo lo demás. Así que es una realidad que conocemos que un solo algo dañado puede terminar por dañar todo lo demás. En nuestra cultura, mis hermanos, estamos nosotros acostumbrados a que pensamos que un pecado es algo solamente individual, algo que solamente afecta al individuo que lo practica, pero la realidad es que no es así. El Señor había hecho un pacto con su pueblo y hoy por hoy nosotros como iglesia también podemos visualizarlo, y es que un pecado de un solo miembro de una comunidad termina afectando el resto del cuerpo, cuando el pecado evidentemente tiene esa connotación. Así que por eso es la importancia de lidiar con el pecado y de tener que confrontarlo y llamarle arrepentimiento. Pero esta historia nos muestra lo que sucede cuando hay un pecado en medio del pueblo y este pecado no se destruye, no, sino que no se le señala o confronta a aquel que lo cometió, sino cuando ya es demasiado tarde. Así que hay que atender a lo que el pasaje también nos muestra.
Así que viendo las preguntas que tienen que ver con nuestro Costa, vamos a acercarnos al desarrollo de la clase, que a su vez va a ser el laboratorio bíblico, es decir, vamos a hacer un desarrollo de clase con práctica. Recuerden, estamos poniendo todo en práctica. Así que lo que vamos a ver en primer lugar es, de acuerdo a Josué 7, vamos a ver qué ha sucedido hasta ahora en la narración, es decir, en el contexto, qué nos ha pasado hasta ahora en la narración. Hemos visto una macroestructura en la cual estuvimos observando que en una primera parte consiste en el tema de la conquista y en la siguiente parte del libro consiste en el tema de la repartición de esa tierra conquistada, para luego concluir con un llamado a la fidelidad, un llamado a permanecer fiel al Señor en la tierra que les ha dado por heredad. Este texto en el que nos encontramos tiene que ver con la parte de la conquista y va a tener una connotación muy particular lo que sucede en esta historia, precisamente por lo que este hombre Acán terminó haciendo, ¿no? Ahora bien, capítulo 1 de Josué nos encontramos con el llamado que lo estuvimos viendo en la primera clase, el llamado que el Señor le hace a Josué de que permanezca, que así como el Señor estuvo con Moisés, también va a estar con Josué, y sumado a eso el Señor lo que le dice es que guarde todo lo que está en el libro de la ley, y eso es lo que termina siendo en este caso Josué, o es la intención de él. Pero de nada sirve que una persona diga querer llevar a cabo lo que dice el libro de la ley si en los mandatos particulares que el Señor llama a vivir, esta persona lo ignora. Y es lo que vamos a ver que pasa en nuestro texto. Así que, ¿qué ha sucedido hasta ese momento en la narración? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en el capítulo inmediatamente anterior a nuestro texto, nos dice en los versículos 18 al 19, que el Señor les da una orden estricta cuando ellos entren a Jericó. El Señor les dice claramente, toda la plata, el oro y los utensilios son consagrados al Señor. No toquen el anatema, no toquen nada, lo que toquen será maldito. El Señor les había dado una orden irrestricta de que ellos no debían tomar nada, absolutamente nada de lo que vieran en Babilonia. Ninguna parte debían tomar como un botín atesorado o como un botín personal. Y sin embargo, nos encontramos con que alguien lo termina tomando. Ahora, eso nos lleva del contexto a la parte de la observación. Y la pregunta de observación que pudiéramos tener en cuenta es qué sorpresas hay. Recuerden, usted tiene varias preguntas, una lista de preguntas que podemos hacernos. Usted puede mirar todo cómo la historia se va narrando, se va contando, mirando la trama de la historia, mirando muchos elementos. Yo simplemente estoy haciendo es un acercamiento bastante general. En el tiempo que tengo, no puedo dedicarme a punto por punto porque pues no nos daría el suficiente tiempo, y simplemente lo que yo pretendo es que usted pueda entender el llamado al estudio de la palabra, y también a su vez como poder aplicar algunas preguntas. Así que recuerden, usted puede hacerlo a través de la trama, poder darse cuenta de dónde inicia, dónde está la nueva ambientación, o la ambientación, perdón, dónde está el problema, dónde está el clímax de la historia, cómo luego vemos la solución al problema y luego cómo vemos la nueva ambientación, y eso le va a dar seguramente parte del entender el énfasis, ¿no?, de la historia. Ahora, en cuanto a la observación, podemos utilizar diversos elementos, preguntas que hemos visto en cuanto a la observación, pero una particular que quise traer es esa. ¿Qué sorpresas hay? ¿Qué sorpresas hay en nuestra historia? Y la sorpresa aquí es brutal, es increíble, y es que Israel pierde contra Ai o Jai. Israel, Josué no puede creer que ellos, habiendo derrotado una ciudad tan bien fortificada como Jericó, Jai les haya quedado grande. Después de haber tenido tremenda victoria, cuando van a esta ciudad pequeñita, ellos terminan siendo derrotados. Y la razón es que él no lo sabe, y es que hay una situación allí. Cuando ellos pierden, Josué se tira al piso y empieza a quejarse con Dios, empieza a dolerle lo que ha hecho y el Señor, lo que ha sucedido. Y en el versículo 10, cuando él está en el suelo orando, el Señor le responde, no consolándolo, tampoco regañando. El Señor lo que le hace es un llamado: levántate, Israel ha pecado, ve a corregir lo que ha sucedido. Esta es la gran sorpresa también de nuestra historia, que ellos, además de haber perdido, el Señor lo levanta en un momento de oración para que vaya y saque al pecado, al pecador del pueblo de Israel, del pueblo del Señor. Así que eso es algo sorprendente que nos muestra nuestra historia. Ahora, de aquí de la observación pasamos al tema del significado de nuestra historia. ¿Ok? ¿Qué significa nuestra historia? ¿Cómo resumirías el significado de este pasaje con tus propias palabras? Bueno, yo creo que si
hiciéramos una trama y encontramos que el problema aquí está siendo de que ellos fueron derrotados por causa de un pecado que de alguien que ha pecado porque tomó algo que el Señor le llamó a no tomar, y luego nos encontramos con que el Señor, el momento del clima es: ¿será que el Señor va a volver a estar con su pueblo? Su pueblo ha pecado o hay pecado en el pueblo, ¿el Señor volverá a estar con ellos o simplemente el Señor los rechazará por causa del pecado? Y la solución que encuentran es precisamente acabar con el pecado de raíz, matando al pecador. Así que, ¿cómo resumirías entonces el significado de este pasaje con tus propias palabras? Bueno, esta es una idea, recuerde. No quiere decir que no sea correcto o incorrecta, es decir, que usted puede utilizar otras palabras para tener en cuenta su idea. Esta es una, ¿ok? La presencia y el respaldo de Dios se apartan de su pueblo cuando tienen pecado oculto y rompen el pacto o rompen el compromiso con el Señor, ¿no? O sea, la presencia y el respaldo de Dios se apartan de su pueblo. ¿Cuándo? Cuando hay un pecado oculto. Mientras se tuvo un pecado oculto, el Señor se apartó de ello por causa de eso. Y esto es significativo, al menos en el Antiguo Testamento lo vamos a ver de manera continua. No quiere decir que nosotros podemos pecar deliberadamente y no pase nada. Solamente que hoy estamos en unión con el Señor a través del nuevo pacto, que es a través de Jesucristo. Y eso tiene una gran connotación. No obstante, en el Antiguo Testamento vemos ese llamado a que el pueblo, si no... era llamado a mantener una actitud coherente con la ley del Señor. Es decir, lo que el Señor pedía en la ley, el pueblo tenía que vivirlo. Y eso es lo que nos vamos a observar continuamente en todo el Antiguo Testamento, porque ellos tenían un pacto con el Señor. Ahora vamos a ver, en cuanto a la teología bíblica, lo que nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo apunta el pasaje hacia adelante? ¿Anticipa a Jesucristo de alguna manera nuestro pasaje? Entonces, en primer lugar, el tema de cómo apunta el pasaje hacia adelante, es decir, hacia ir a Cristo. Bueno, fíjense cómo esta historia nos enseña algo llamado la representación federal, es decir, alguien por su acción trajo un gran mal a su pueblo. Un solo hombre llamado Acán representó al pueblo en su desobediencia y trajo muerte. Ahora, ¿a quién anticipa este texto? Por contraste, recuerden que podemos ver de que el anticipar a Jesús o ver un antitipo de Jesús es no solamente por equivalencia muy similar, sino también por contraste. En este caso, este hombre por contraste nos anticipa al Señor. En Romanos 5 se nos dice que así como por la desobediencia de un hombre llamado Adán, por el primer Adán, entró la muerte, entró el juicio, la muerte al hombre, por la misma manera, por este segundo Adán, Jesús, y su obediencia nos ha traído a nosotros la vida, no la condenación. Ahora, este Acán es muy similar a lo que hace o lo que hizo Adán. ¿Por qué? Porque este Acán, su propio pecado, su solo pecado, trajo el castigo y trajo el mal a su pueblo, trajo la muerte a su pueblo. Pero nosotros tenemos a uno que es distinto a este Acán. Uno que representó a su pueblo, pero no para traerle la muerte, sino para traerle vida. ¿Se entiende cómo a veces podemos comparar en cuanto a la acción contraria, en cuanto a contraste a nuestro Señor, viéndolo en el texto, cómo está evidenciándose de que por la acción de un hombre se trajo el pecado y la muerte, y por la acción de otro, nuestro Señor Jesús, se trae la vida y el perdón de nuestros pecados. En Jesucristo recibimos perdón y vida. Y esa es la manera como podemos ver aquí también a la obra de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor, ¿no? Cómo nos apunta al plan de redención de nuestro Señor. Ahora bien, mis hermanos, tratando de aterrizar esto y llevándolo a una acción práctica, vamos a aplicar, usando la A de aplicación, preguntándonos cómo desafía este pasaje tu comprensión sobre quién es Dios y cómo es Él. Y otra pregunta que podemos hacernos es: ¿hay alguna actitud o comportamiento que necesites cambiar? Mis hermanos, nosotros, recordando lo que veíamos al principio, el tema de la manzana podrida, que hablamos al principio, este pasaje desafía la idea de que podemos pecar en privado sin afectar a la iglesia. Hoy nosotros, el pueblo de Dios que somos, nosotros somos la iglesia, el pueblo del Señor, y como pueblo de Dios, nosotros en la asamblea que nos reunimos como cuerpo local,
como iglesia local, a veces podemos pensar que nuestro pecado privado no terminaría por afectar al resto del grupo cuando no es cierto. Nuestro pecado puede traer deshonra al Señor, pero también a su iglesia. Así que tenemos que saber que el pecado que nosotros podemos llegar a cometer tiene también una consecuencia, una connotación que afecta al pueblo del Señor con el cual nosotros vivimos, con el cual nosotros convivimos. En el caso de Acán vio un manto, lo codició, lo tomó y lo enterró bajo su carpa pensando que nadie lo veía, pero el Señor lo veía. Y por causa de esa manzana podrida, terminó el pueblo sufriendo, le costó la vida a 36 israelitas, lo que hizo Acán. Ahora, la pregunta que podamos hacernos en cuanto a cómo desafiar este pasaje tu comprensión sobre quién es Dios, o si hay alguna actitud o comportamiento que necesites cambiar, bueno, en primer lugar podríamos pensar que el pecado es algo serio ante el Señor. No es algo sutil, no es algo que podemos decir, pero bueno, este hombre pobrecito a lo mejor tenía a su niñito, necesitaba comida y él compró eso, o después de tanto esfuerzo él dijo, bueno, no vale la pena yo esforzarme tanto y necesito un pago. El tema es que el pecado es desobediencia al Señor, es desobediencia contra el Señor. El Señor les dijo claramente y contundentemente, no tomen nada. Y lo que este hombre fue decir, Dios dijo eso, yo no lo voy a hacer caso, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso es el pecado, irnos en contra del Señor. Así que aquí nos muestra cuál es nuestra tendencia de manera natural y es hacia el pecado, pero tenemos un Dios que nos ha dejado la manera como tenemos que vivir para agradarle a Él. Y es un Dios que no hace tregua con el pecado, sino que el pecado tiene que ser cortado de raíz, hasta el punto que vimos lo que le costó a nuestro Señor para salvarnos. Él debió morir por causa de nuestros pecados. Así que tenemos, con solamente el ejemplo de Cristo, ver lo significativamente terrible y aborrecible que es para el Señor el pecado. Así que eso lo aprendemos de nuestro Dios. Pero en segundo lugar, quizás alguna actitud o comportamiento que necesite cambiar. Bueno, pensemos por un momento lo que le causó a Acán, lo que él vio, lo que él deseó, él lo abrazó, lo tomó y lo guardó para sí. Entonces pregúntate, ¿qué manzana podrida estás escondiendo hoy debajo de tu carpa? ¿Qué pecado secreto, codicia o resentimiento estás enterrando bajo la alfombra de tu vida pensando que es tu problema privado? Recuerda que para Dios no es secreto. Entonces, ¿qué cosa estamos ahí diciendo? Esto no lo sabe nadie, esto no lo va a descubrir nadie, esto es mío nada más. Cuando el Señor lo conoce y delante de Él todas nuestras vidas están reveladas, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos. Así que deberíamos temiendo al Señor, nosotros ser radicales en nuestra lucha contra el pecado, no dejando que lo que sea codiciable a nuestros ojos, nosotros nos entreguemos a ello, sino que nuestra entrega sea a nuestro Señor porque lo estamos admirando, porque lo estamos viendo a Él, porque buscamos que Él sea nuestro mayor anhelo. Así que piensa que es ese asunto. Así que lo que hoy deberías tú hacer es dejar ese pecado a un lado, dejar esa actitud de que nadie va a saber lo que estás haciendo cuando el Señor que lo ve es suficiente para ti, para saber que no es oculto, porque ante el Señor está revelado. Así que tú no tienes que terminar y esta es la bendición que tú tienes. Y es que no te tiene que pasar como Acán. Y eso no debe ser motivo para que nosotros entonces sigamos pecando, sino todo lo contrario, para que podamos ver la gracia del Señor que nos mueve a que nosotros podamos hoy ir al Señor en gratitud y arrepentido por el perdón de nuestros pecados. Mientras Josué, mis hermanos, lloró y hizo todo lo que hizo, él no pudo evitar que su pueblo muriera, que parte de su pueblo muriera. Mientras que nuestro Señor sí recibió el castigo en nuestro lugar y el precio del pecado oculto nuestro que merecía ser pagado por nosotros, lo termina pagando Él por la obra sacrificial que hizo en la cruz. Lo pagó con su propia vida. Así que, mi hermano, en lugar de tú pensar con esto que puedes entonces pecar deliberadamente, sea todo lo contrario. Ve al Señor y confiesa tu pecado hoy. Ve al Señor, vayamos al Señor en oración, confesando nuestros pecados, no pensando que podemos ocultar lo que está oculto simplemente porque alguien más no lo sabe. Que el Señor lo sepa es suficiente y por eso podemos ir a Él y confesarlo. Hay una cita que me gusta mucho
del pastor Miguel Núñez, y es que él dice, nuestro pecado oculto tiene una sola audiencia y esa es la que más importa. El pecado oculto tú puedes esconderlo todo lo que quieras, pero hay una audiencia, hay alguien que no le puedes ocultar eso. Y ese es nuestro Dios. Y ese testigo es el que más importa. Así que confiesa tu pecado ante el Señor hoy y arrepiéntete de todo corazón de pecar contra el Señor. Ahora, para concluir, mis hermanos, quisiera que pudiéramos atender esta tarea práctica. Hoy hemos terminado lo que viene siendo la narrativa, el género literario de la narrativa del Antiguo Testamento, pero mañana vamos a entrar a los libros que tienen que ver con pensamiento lógico, con doctrina, con argumento puro y continuo, y tiene que ver con las cartas, ¿ok? Las epístolas. Y la epístola que vamos a estar estudiando va a ser la carta a los Efesios. Así que mañana espero que ustedes traigan leído Efesios 1 del 1 al 14. ¿Y qué quiero que busquen ahí en el texto? Bueno, van a buscar qué frase repite Pablo 3 veces en medio de esos 14 versículos. ¿Cuál es la frase que él más repite? O la frase que se repite 3 veces. Y esa frase explica el propósito por el cual Dios nos salvó. Así que examinen el texto, Efesios 1 del 1 al 14, y respondan a esa pregunta el día de mañana. No siendo más, mis hermanos, vamos a orar al Señor, démosle gracias y confesemos nuestros pecados ante Él, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros los confesamos. Así que vamos a tomar este tiempo para orar, pero también para confesar nuestros pecados. Señor, tú conoces, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón. Nada podemos ocultarte, Señor. Tú conoces incluso los pecados que hemos cometido, Señor, en nuestros pensamientos, donde nadie puede acercarse. Incluso lo que hemos hecho, Señor, aun cuando haya sido secreto. Aún tú conoces lo que hemos dicho, aunque lo hayamos dicho en voz baja. Tú conoces todo de nosotros. Y eso, Señor, es bueno para nuestra alma. Porque podemos acercarnos a ti con sinceridad, Señor, y reconocer nuestro pecado. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado de manera que no hemos hecho lo agradable ante tus ojos. Y hoy confesamos nuestro pecado, Señor. Confesamos que ciertamente, Señor, nuestras actitudes muchas veces son buenas cuando nos están viendo otros, pero en lo secreto pudiéramos estar nosotros ocultando un terrible pecado o simplemente un pecado. Así que primeramente te pedimos, Señor, perdona nuestros pecados. De manera genuina, Señor, nos acercamos a ti y te pido, mi Dios, perdona mis pecados. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ir a ti en oración, confesando nuestro pecado y maldad, sabiendo que tú perdonas, Señor, a aquel que se acerca a ti, a aquel que se acerca a ti de manera contrita, humillada, arrepentido, Señor, de sus pecados. Y eso es lo que yo te pido hoy, mi Dios. Te ruego, Señor eterno, que nos guíes, Señor, en nuestra vida. Y no solamente en cuanto a la confesión del pecado, sino también a vivir una vida, Señor, que en todo cuanto hagamos te glorifiquemos. Así que ayúdanos a trabajar, ayúdanos a hacer todas las tareas que tenemos para el día de hoy, que lo hagamos, Señor, con nuestros pensamientos puestos en ti, para que todo cuanto hagamos, Señor, lo hagamos glorificando tu nombre, que te honremos a ti en todo cuanto hagamos. Te lo pido, mi Señor, ayúdanos en el resto de este día, para la gloria y honra de tu santo nombre, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les siga bendiciendo y sosteniendo. Esperamos que este otro género que hemos estudiado hasta hoy le haya sido de gran bendición a usted y que pueda tratar de acercarse al Antiguo Testamento con un criterio justo, con un criterio coherente y fiel a nuestro Señor. Así que podamos trazar la palabra de verdad de manera fidedigna a lo que ya nos enseña. Así que no siendo más, que el Señor les siga bendiciendo y sosteniendo y que tengan un grato día. Que el Señor me les bendiga a todos. Así que el Señor les ayude en todo, mis hermanos. Un fuerte abrazo a todos.